estuve chequeando y estuvimos viendo con María Eugenia que nos hicieron el trabajo de responder las preguntas en el chat, así que vamos a retomar algunas preguntas para compartir las respuestas acá con toda la audiencia. ¿Tenés anotadas, María Eugenia? Sí, vamos a ver. Hay una pregunta para el doctor Mascó. ¿Cuál es la opinión de la indicación de aislamiento estricto de 14 días preprocedimiento? Bueno, esa es en muchas guías se habla de tratar de disminuir el riesgo o la clasificación de un riesgo de un paciente, haciéndolo cada cuarentena estricta, digamos, en la casa sin salir para absolutamente nada. Eso tiene tres aristas que son muy importantes. Primero que no está demostrado y lo cambian todos los días, que los 14 días sean suficientes. La OMS ya habla de 3 o 4 semanas incluso de positivos todavía. Segundo, dejamos la clasificación y el riesgo en manos del paciente, que es muy complejo porque no podemos confiar en que el paciente, digamos, toda la salud del equipo, del personal, a que el paciente se haya quedado en la casa de los 14 días. Y además, excepto que el paciente viva solo, va a tener que hacer todo el grupo familiar, y la verdad que parece todo un proceso que es mucho más engorroso que directamente tener las medidas de seguridad, hacer los cuestionarios y clasificarlos según el algoritmo que puse yo. Perfecto. Bien, hay otra pregunta. Acá dice, hola, ¿hay alguna guía cuando actúa un solo operador? Ya que por ser urgencias, estos procedimientos se dan mucho en guardia y es difícil que haya 2 anestesiólogos para una videoendoscopía alta. Sí, digamos que el operador 1 es el anestesiólogo. Los otros 2 operadores pueden ser o técnicos de anestesia, o enfermeros, o circulantes, instrumentadores, digamos, no, la segunda parte no requiere obviamente el entrenamiento de un anestesiólogo. La persona que está afuera tiene que ser alguien que sepa cómo conseguir las cosas que uno le pide, el operador 3, que puede ser cualquier persona que esté ahí, pero nosotros realmente nuestro operador 2 es o un residente o un técnico de anestesia. Si puede ser otro anestesiólogo, que creo que en ningún lugar es casi factible eso, pero no, es un anestesiólogo y luego el otro técnico o algún personal de salud que pueda ayudar, digamos. Perfecto. Bien, Paco. para el doctor Toro, para Martín Toro, respecto a la insuflación con CO2 y si se demostró que genera menos aerosoles o tiene algún beneficio con respecto a la insuflación común. Y otra pregunta que hace referencia a la aerosolización en los pacientes que se les realizan videocolonoscopia. Sí, con respecto a lo del dióxido de carbono, lo usamos más en la colonoscopía que en la endoscopía alta, donde está discutida el tema de la aerosolización. Y en general la indicación del dióxido de carbono va más por el confort en procedimientos que sabemos que van a ser largos y no tanto por el tema de si se va a aerosolizar o no. Me parece que yo desconozco que haya algo escrito al respecto, pero lo seguimos usando de la manera habitual. Y si me preguntaron si lo estábamos utilizando, sí lo estábamos utilizando. No con respecto al riesgo del paciente, sino a la indicación del estudio o del tipo de procedimiento. Y con respecto al segundo, sí es muy importante, yo me olvidé de mencionarlo porque algo habían hablado con respecto a la materia fecal. Sí se vio desde el inicio, desde las series de Wuhan, de que partículas del ARN virales están en la materia fecal y no solo que están, sino que permanecen hasta 5 semanas después de que dejó de tener síntomas respiratorios el paciente. Si eso es infectivo o no, había un trabajo alemán muy bien hecho en el cual no podían llegar a demostrar que eso era infectivo, pero la novedad con esto de adquirir en Twitter todos estos trabajos que van saliendo permanentemente es que ya hay alguna demostración en pacientes que están en la fase severa, en la que sí pareciera haber un inóculo de virus infectivo en la materia fecal. Por lo tanto, la sugerencia, y fue la sugerencia en casi todas las sociedades científicas, es, está bien, el N95 lo usamos en la endoscopia alta, pero
lo usamos en la colonoscopía ante la duda de que esto pudiera ser una forma de infectar. No está tan claro como en la endoscopía alta, pero sí existe esa posibilidad, por lo tanto lo usamos y lo recomendamos, lo recomiendan en todos lados. Existe la posibilidad de este tipo de transmisión, pero no es en todas las etapas. Pareciera ser que es en etapas graves de la enfermedad. Bien, hay una pregunta, un par de preguntas en realidad con respecto al tiempo de espera entre paciente y paciente de acuerdo a... Uno preguntaba en un caso que se conocía que era un paciente COVID positivo y otra en uno que era un paciente de bajo riesgo o con una PCR negativa. Si alguno se quiere explayar más en eso. Bien. Y si alguno quiere agregar algo a lo que respondió otro de los disertantes, también se habilita el micrófono y avanza. Bueno, lo que dicen todos, bueno, el tema de lo que yo hablaba al principio de mi presentación, de si este virus se aerosoliza o no, que sigue en duda todavía, y por el procedimiento que nosotros estamos hablando también. En general se habla de que no haría falta esperar más de 10 minutos entre paciente y paciente, que nosotros generalmente entre paciente y paciente tenés más de eso. Estoy hablando de un paciente que es de bajo riesgo o intermedio. En un caso de un paciente COVID, dicen que después de 30 minutos ya no se detectan partículas en las muestras que se toman de la sala, y de 60 minutos es lo que recomiendan. Generalmente lo que se debería hacer es hacer un protocolo como cuando uno tiene un paciente que hay que hacer una cirugía en quirófano y el paciente tiene una KPC o un germen multiresistente, y si se puede dejarlo como último procedimiento del día. Desinfectar la sala y no usar la sala hasta el otro día o hasta una urgencia de esa noche o lo que sea, pero asegurarse de que no vamos a necesitar usar la sala después. De esa manera uno se asegura varias horas de espera y listo. Si es un procedimiento de urgencia, inhabilitar esa sala por 1 hora y una desinfección exhaustiva de todos los equipos y toda la sala sería suficiente. Permitime una sola cosa, todo lo que dijo Luis, estoy completamente de acuerdo. Lo que nos pasó en la práctica es que demoramos bastante más. De la época en la que hacíamos solo procedimientos urgentes, por más que fueran casos no sospechosos, era 1 hora lo que se sugería si no tenías las condiciones de recambio del aire, que hay una tasa de recambio de aire, no lo recuerdo en este momento, pero en esta etapa en la que estamos haciendo procedimientos urgentes y semiurgentes, la verdad es que, como dice Luis, podría ser en 10 minutos. Hay que ser muy eficiente porque consideramos a todos los pacientes, por más que sean de bajo riesgo, potencialmente infectados. Entonces, después de nosotros entra en cada procedimiento el personal de limpieza y tiene que limpiar toda la superficie, que está ahí un protocolo para cómo limpiarlo, incluida la torre de endoscopía y todo lo que hacemos. Es muy raro que lo hagamos en menos de 30 minutos. Nos cuesta bastante bajar esa barrera. Bien. Martín Palacios. Sí. Perdón, Martín, preguntan de dónde estás viviendo vos, los números que pasaste, a qué población se corresponde y cuál es el área de influencia del hospital en el que trabajas. Bueno, el hospital donde yo trabajo es el hospital de referencia de toda la región. Como les había dicho, la región es Vaucluse, es al sur de Francia. Los números fueron los que le pasé más o menos acá en el hospital. Se testearon 1.500 pacientes sospechosos y tuvieron una tasa positiva entre 700 y 800 pacientes, de los cuales, 100, si no me equivoco, 150, 200 requirieron hospitalización y 40 una cama en terapia. Y eso corresponde a todo lo que es la región de Vaucluse. El hospital de Avignon justamente era el hospital de referencia donde se trasladaban todos los pacientes positivos de la región. Bien. María Eugenia. Acá hay un par de preguntas en relación a la videocolonoscopía. Una de ellas, si harían una raquidia o una sedación, y hay otra pregunta, es que preguntan, en caso de ser necesario en una videocolonoscopía, ¿es preferible el uso de una máscara laríngea o de la intubación orotraqueal?
Bueno, Martín, sí, bueno. por lo menos lo que se siguió utilizando acá es siempre tratar de dejar el paciente en espontáneo, cánula nasal, máscara en el caso de la colonoscopía, que no habría ningún problema, monitorización por supuesto, oximetría de pulso y demás, porque uno no ve el paciente, que realmente estamos acostumbrados a verlo y monitorizarlo en lo que es el procedimiento endoscópico, pero siempre que uno pueda dejar el paciente en espontáneo, con una máscara, con una cánula nasal y la máscara puesta, yo creo que es lo ideal. Bueno, ahí en la pregunta que justo leí acá, dice ML, así que pregunta por máscara laringia, y eso hay que evitarlo, digamos. Exacto. Porque si uno necesita tener una ventilación controlada, es intubación orotraqueal. Todos los dispositivos supraglóticos están contraindicados porque tienen fuga, porque aerosolizan, no están indicados en esta. No habría que usarlos para nada directamente. E incluso en muchos de los trabajos que se han ido presentando también estaba la duda acerca de si en una videoendoscopía alta se intubaba o no en función del riesgo de aerosolización. ¿Ustedes qué opinan de eso en función de los tiempos de una veda? ¿Cuál es la opinión de ustedes? Yo creo que Bueno. si se usan los métodos de barrera especiales, yo creo que se puede hacer con ventilación espontánea tranquilamente. Totalmente. En el único caso que yo elegiría intubar a un paciente es, como le había dicho, que un paciente que se vaya a obstruir o que me vaya a replantear el plan anestésico que planteé de entrada y que lo tenga que intubar a mitad del estudio. Sería el único caso que yo decidiría intubar a un paciente, pero vuelvo, si tengo que elegir una técnica, yo siempre preferiría dejarlo en espontáneo o con una bigotera y en el caso la máscara que les había mostrado, que es la que usamos para hacer las endoscopías digestivas altas acá, la que mostró Luis también. Claro. Bien. Bien, veo, hay una pregunta que consulta sobre si es oportuno un consentimiento de riesgo, sobre el riesgo de contagiarse de COVID en la institución por parte del paciente. Si está instaurado en el protocolo. No sé, ¿quiere contestar Martín o...? Perdón, ¿cómo era la pregunta? ¿Cómo fue la pregunta? ¿Lo puedo repetir? Hace referencia al consentimiento informado que informe el riesgo de contagiarse durante el procedimiento. Eso es algo que en otra charla que tuve lo estuvieron hablando, y es algo que se va a tener que incorporar a los consentimientos informados de todas las especialidades, cualquier procedimiento anestésico, no anestésico, va a tener que estar, y tal vez debería quedar no solo para esta pandemia, sino para cualquier otra cosa, el riesgo de que tal vez de alguna manera en los consentimientos está, porque uno cuando va al hospital puede agarrar una infección intrahospitalaria, y eso en los consentimientos de alguna manera está reflejado. Pero no es mala idea hacer una adenda de agregar algo con respecto a esta pandemia en particular. Pero eso es para nuestra especialidad, para todo, para este procedimiento y todo lo otro. Sí, nosotros, de hecho, desde el inicio de la pandemia, a través de una de las filiales de la Federación de Endoscopía, de la Federación Argentina, que es ENDIVA, la de Buenos Aires, ya hay un modelo que redactó un abogado que está disponible online, que es el que usamos como modelo de adenda al protocolo de procedimiento informado de COVID para endoscopía. Si lo pueden sacar de la página web, se los puedo pasar. Bueno, en el caso de las guías, un poco que les comentaba, justamente está uno de los anexos, habla de la información que se le da al paciente, y entre eso, por supuesto, se le explica a lo que viene el cuestionario, para cuál es el objetivo del cuestionario, y por supuesto también se le explica del riesgo siempre que hay un riesgo de infección dentro del ambiente hospitalario, hoy en día, ¿no? Por supuesto. Pero sí está consensuado, digamos. Bien. Después hay una pregunta sobre la esterilización. ¿Qué opinan sobre la esterilización de la sala con luz ultravioleta o lámparas germicidas de alta efectividad? Y sobre el protocolo de limpieza del endoscopio
Bueno, ese te lo doy después, Martín, porque eso va dirigido. La Luz parte de ultravioleta. la luz ultravioleta, por más que no es solamente luz ultravioleta, tiene que ser un rango especial, no es una luz ultravioleta común y corriente, es un rango especial, tiene que estar bien diseñado, tiene que estar una buena cantidad de tiempo en la sala para que pase eso y para que sea efectivo. Siendo que el virus es sensible a prácticamente todo lo que hay dando vuelta en el hospital, creo que es mucho más fácil, efectivo, el rociar todas las... Y bueno, y siendo que se deposita en 10 minutos, el virus ya está en las superficies y no en el aire. Limpiar las superficies horizontales, las superficies tocadas y los equipos es más que suficiente. Sí, ahí también preguntaron si esto con respecto al protocolo de limpieza de la sala de endoscopía. Ustedes van a ver en realidad en todos los ministerios de salud, tanto en el de la Nación como cada uno lo ha adaptado. Fíjense siempre, y si no les puedo facilitar el que tiene el modelo de Mendoza, en el cual, tal cual lo dice Luis, es muy sencillo. Entre lavandina, amonio cuaternario y soluciones de las que usamos habitualmente con limpieza de superficie es más que suficiente. Lo que dicen los protocolos, como decirte, de quirófano, es lo mismo que usamos para todo, y lo que hacemos cada institución es adaptarlo a lo que nosotros tenemos, pero no es muy complejo, no necesitas nada más que la lavandina en el caso, en la dilución adecuada, o el amonio cuaternario, o los otros desinfectantes que tenés habitualmente, ¿no? No tiene mucha complejidad. Bien. ¿Tenemos más preguntas del chat? María Eugenia. Hay un par más. Acá preguntan, en pequeñas salas de endoscopías con acondicionadores de aire split que no pueden utilizarse filtros EPA, ¿qué opinan de la utilización de extractores de aire para mejorar la calidad del aire? Y eso justo nombraste vos, Martín, lo del recambio de aire. Si el extractor es realmente efectivo y se puede medir qué volumen de aire están cambiando, eso se sabe en cuánto tiempo se puede y en cuántos recambios de aire de la sala se necesita para eliminar todo el virus. Así que obviamente tienen que ser dispositivos que sean diseñados para ese fin. Tal cual, nosotros tenemos, el año pasado se hizo, antes de esta pandemia, un protocolo como es acondicionamiento de salas de endoscopía a nivel del Ministerio de Salud de la Nación. Me parece que los alcances de eso fueron como demasiado detallistas, y también está disponible. Yo no les puedo hablar de cuestiones técnicas, pero la verdad es que cuando hablamos de acomodarnos todas las salas de endoscopía del país a esos requerimientos, es bastante duro. Y lo único que tenemos que hacer es intentar hacerlo de la mejor manera progresiva, porque si no, el 90% del país no podemos trabajar en endoscopía. Claro. Doctor Hay Toro, una- si utiliza... No, dale. Si utilizan algún método de barrera sobre la entrada del canal de trabajo para evitar la generación de aerosoles por esa vía. Sí, simplemente con que en general, por ejemplo, vas a tomar una biopsia, que es el procedimiento más frecuente, lo que hacemos es intentar tapar con una gasa entre la técnica y el endoscopista y tratar de evitar que en el momento que entras, introducís y sacás la pinza de biopsia, haya esa pérdida, pero son pequeños tips, como mostró Luis, un montón de formas que podemos hacer para evitar la aerosolización, y la más sencilla que están usando en muchos países, que compartieron nuestros hermanos chilenos de acá, es poner un nylon arriba y un hueco para pasar el endoscopio y con eso tapar la cara del paciente. Desde eso hasta todo esto que mostraron es válido. Bien. Es una pregunta para Martín Palacio. En estudios dobles, VEDA más videocolono, ¿la técnica sigue siendo sedación profunda con ventilación espontánea o planeas una intubación? No, sigue siendo ventilación espontánea. Hacemos de entrada, empezamos siempre por la veda, en este caso, con la máscara que le había mostrado.
sedación, la ventilación espontánea, y una vez que se hace la veda, que es rápido, 10-15 minutos generalmente, por supuesto, después se pasa a la colonoscopia, pero siempre que se pueda, insisto, hay que dejar al paciente en espontáneo, con máscara o cánula nasal, y que el paciente, porque está demostrado que disminuye la aerosolización, en teoría, ¿no? El paciente en espontáneo disminuye mucho lo que es la difusión del virus en cuanto a lo que es un paciente intubado o con riesgo a toser y demás. No especifica para quién, si en endoscopía tienen equipos de trabajo rotativos semanales y si los aconsejan. Martín, ¿quieres responder vos? Sí, sí, eso sí está sobre todo yo les hablé de lo que era el R0, cuando el R0 es alto, o sea que estamos en la curva de crecimiento de casos, la sugerencia es, sobre todo acá vamos a hablar puntualmente de lo que son hospitales públicos, dividir en diferentes equipos, tratar de disminuir el número de asistentes en una sala de endoscopía y dividirlo en equipos que se van rotando cada 14 días tiene que ver, el sentido es más de salud pública, que si no se te pueden enfermar todos los endoscopistas o todos los asistentes a la vez y quedarte sin un servicio de endoscopía. Se vio replicado así en todos lados, pero cuando lo quisimos llevar a la realidad en la parte privada, no siempre es así. A veces hasta te conviene cerrar el servicio de endoscopía y esperar y ver qué es lo que pasa, pero en la parte pública no hay duda que eso sirvió en muchos lugares para no quedarte en un lugar sin endoscopía. Perfecto. Facu. ¿Alguno quiere hacer énfasis o recalcar algo más de toda la excelente información que nos virtieron? Carlos, estás... Yo solamente... Sí, Martín, decimos. Lo único malo, Facundo, que no dijiste en mi currículum que soy de Boca y ex jugador de básquet. Eso me voy a acordar. Me lo bajaron del slide, porque estaba todo pasado. Todo estaba pasado. Bueno, yo quería agradecerle a los tres las excelentes disertaciones. La verdad que estuvo muy bueno todos los aportes y la experiencia de ustedes. Y bueno, por más trabajo en equipo. Muchas gracias a todos. Perfecto, muchas gracias. Gracias a todos. Gracias, hasta luego. Gracias.